Así que vamos a orar. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, fundamentado en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Así que espero puedan todos abrir sus Biblias y están acompañándonos desde ahora en este estudio, y vamos a abrir ahí a estudiar hoy sobre lo que es el comportamiento del cristiano en tiempos difíciles, en tiempos cuando a veces pueda haber persecución, o quizá también puedan ser situaciones que estamos cruzando y que nos hacen a nosotros por ahí estar un poco titubeantes en qué ocurrirá y cómo seguirá la iglesia del Señor cuando pareciera que se avistan ciertos peligros o ciertas situaciones que nos hacen andar de modo distinto a lo que estamos habituados. Así que vamos a orar y así de esta manera ir introduciéndonos para poder ver lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que ella nos enseña. Gracias por lo que ella nos da, por todo lo que podemos tener, y gracias también por la oportunidad que nos das de seguir adelante estudiando tu palabra. Te rogamos, Señor, que ilumines nuestros pensamientos, que tu Espíritu nos guíe y nos sostenga, para que así de esta forma podamos continuar siempre gozándonos en el estudio de las Escrituras bajo la santa influencia de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que bendigas a cada que hacen eco en esta reunión, en este tiempo junto a nosotros, y pedimos que bendigas el ministerio que estamos haciendo por Facebook y también por WhatsApp. En el nombre del Señor Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bien, como les decía, hoy vamos a estudiar lo relacionado a el cristianismo, siempre en forma, a veces en una forma distinta. Vivimos tiempos en los que nosotros muchas veces no estamos habituados a vivirlo de esa forma en el cristianismo, por lo menos en los países principalmente occidentales, como se les dice, aunque hay algunos países en Medio Oriente donde las reuniones cristianas son libres. Pero es bueno entender que no siempre los cristianos en la historia han podido vivir en libertad o han podido crecer como iglesias en una manera visible a la sociedad, dependiendo los gobiernos que han cruzado a lo largo de la era de la iglesia. Y es bueno que nosotros recordemos de tanto en tanto lo importante que es saber ser cristianos, o por lo menos ver cómo debemos movernos como cristianos desde todos los ángulos en la historia. Saber que no siempre el cristianismo tiene libertad y derechos desde el punto humano, desde el punto de los gobernantes humanos. No siempre tienen derechos según el concepto y pensamiento que marcan en las sociedades distintas en las que vive la iglesia. Aunque la iglesia es el cuerpo de Cristo y se mueve como tal, o es la esposa también de Cristo, con todo, los miembros de la iglesia no todos viven en lugares de libertad o de plena posibilidad de trabajo, y eso hace que también nosotros debemos pensar y ver qué pasa si la iglesia entra en una etapa más complicada en relación a la predicación del evangelio. No que el evangelio se deje de predicar, sino que el evangelio por ahí sea un poco más, si se puede decir, digamos que no se quiera aceptar, no se lo quiera en la sociedad de un país u otro que vivamos. Es importante entender que en los últimos tiempos, no sé si la iglesia toda, pero lo que es contrario a Dios, todo lo que sea objeto de culto, o sea, digamos, algo que la gente le gusta hacer, me refiero a los cristianos, entonces va a ser despreciado, va a ser cada vez más
o menos tenido en cuenta. Y eso es lo que nosotros debemos saber y prepararnos. Hoy muchas iglesias o muchas congregaciones o muchos pastores como que están tratando de ver cómo rebelarse ante el sistema que se está imponiendo a las iglesias. Voy a hablar de las iglesias porque es por ahí nuestro tema más cercano. Sé que hay muchos aspectos sociales dentro de todo el tiempo que está viviendo hoy la iglesia, que podríamos también conversar y ver las injusticias y aspectos que uno dice por qué se sucede. Pero debemos entender que nosotros no debemos, si se puede decir así, rebelarnos ante los sistemas humanos, ante lo que son los gobiernos y demás, como a veces por ahí se proclama. Es cierto que por el sistema escatológico que siguen algunos cristianos o algunas organizaciones cristianas, es como que creen que la iglesia tiene una importancia y debe ser respetada en el mundo. Debería ser así, debería ser honrada la iglesia y el ministerio que hace de predicación. Pero cuando la iglesia rebasa el límite de la honra que espera, que recordemos una cosa, en ningún momento Jesús y los apóstoles hicieron ver que la iglesia tendría que ser un ente en el mundo de respeto y de honra. Al contrario, en la Biblia vamos a ver mucho que la iglesia va a ser despreciada y sería hasta afligida, perseguida, y iban a tener la intención de destruirla. No lo podrán hacer, porque quien la protege y la guarda y la sigue sosteniendo a pesar de todo lo que soporta es nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia, recordemos, es un grupo de personas que no pertenece al mundo, no es del mundo y no puede actuar como si fuera parte del mundo. Esto es importante que entendamos, y el pasaje que vamos a estudiar hoy nos va a ayudar a entender la importancia que debe tener el cristianismo en la sociedad, pero no como parte de la sociedad, sino como buscando que más personas se asocien a la iglesia para salir del mundo. Ahí está la gran diferencia y lo importante que debemos tener en cuenta, de que si nosotros pensamos que la iglesia tiene que ser parte de la política, debe ser parte de una sociedad que verdaderamente está alejándose cada vez más de los principios divinos, entonces puede ser que estemos equivocando el camino y el ministerio que debería tener la iglesia. Vamos a leer el pasaje en cuestión, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 8, para de esta manera poder introducirnos un poco mejor a lo que vamos a estudiar en este tiempo. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo, para lo cual yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad, en Cristo no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Bien, hasta aquí vamos a estudiar este fragmento escritural en lo que llamamos escuela dominical. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres.
Pablo no está hablando de cristianos acá, sino está hablando que los creyentes, o por lo menos a quien escribió esta carta, Timoteo y su iglesia, que era la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, todos ellos aprendieran de alguna manera a hacer rogativas, a hacer oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Estas son las 4 características que tiene o debe tener la iglesia en la sociedad en donde convive. Convive, pero no es parte de esa sociedad. Recordemos, como decíamos recién, la iglesia es un pueblo dentro del mundo, pero que no pertenece a este mundo, sino pertenece a lo celestial. Recordemos que la iglesia es ese ente espiritual que es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el edificio de Dios, es el templo del Espíritu Santo, pero pertenece a la esfera celestial. Es solamente la embajadora del mensaje del Evangelio que se tiene que predicar. Pablo le decía a los corintios en la segunda carta, en capítulo 5, que nosotros somos embajadores de Cristo. La iglesia también, a través de la predicación del Evangelio, expresa un mensaje que no es del mundo, sino, o no pertenece al mundo, sino ni siquiera a la iglesia le pertenece. Ojo, hermanos, hay que entender que la iglesia no es dueña del mensaje, es la portavoz del mensaje, pero no es dueña del mensaje que predica. El mensaje es de Dios. La palabra, la Biblia, es la palabra de Dios, no nuestra palabra, no nuestro mensaje. Y el que da el poder de actuación para la predicación de ese mensaje es el Espíritu Santo. Es el que nos ayuda y nos guía a que nuestro mensaje tenga vida, tenga poder, tenga efecto en la sociedad en que vivimos. Pero también el mensaje que la iglesia predica debe tener un testimonio de la iglesia de obediencia a su Dios y a su Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, valga la redundancia. Es importante entender que la iglesia debe actuar como el nexo entre la palabra de Dios que viene del cielo y que llega al mundo. Debe ser por el medio por donde está llegando en el poder del Espíritu de Dios. Ahora, la primera acción que Pablo hace ver y exhorta a los cristianos a tener en cuenta es ante todo dice, ante todo, que se hagan rogativas. No pasa solamente por una oración, como dice la siguiente palabra, sino pasa también por un ruego. Pasa por un ruego que los cristianos deben aprender a hacerlo y que muchas veces hoy no se está haciendo, no se está rogando, no estamos humillando nuestro corazón a Dios y Padre, no estamos realmente humillando nuestro corazón ante Dios rogando por los hombres, rogando por todos los hombres y mujeres de este mundo para que puedan venir al conocimiento de la verdad, como vamos a ver más adelante a partir del versículo 3. Es importante que la iglesia aprenda la oración y el rogar a Dios por los perdidos, por los que incluso rogar por todos los hermanos en la fe en diferentes lugares del mundo. Quizás en nuestro medio y en nuestras iglesias, o en la gran mayoría de las que estamos, tenemos todavía la libertad para predicar, para enseñar, para hablar la palabra de Cristo. Pero hay muchos otros lugares, en otras latitudes del mundo, donde no está permitido el cristianismo. No está permitido. Prácticamente el 45% de lo que es nuestro planeta está prohibido el cristianismo. Es mucho. Casi la mitad de lo que es el planeta, el cristianismo no está permitido, es perseguido y se matan a los creyentes.
¿Qué derecho tienen? Ninguno. No se les da y no se les permite, porque sean países comunistas o sean países musulmanes o países con algún otro tipo de hilo de pensamiento que rige su política y su sociedad, y por eso los cristianos no pueden predicar abiertamente. Siguen, por supuesto, predicando, sigue la iglesia creciendo en esos lugares, pero en una manera muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y esos cristianos, aunque no creamos, si leemos testimonios de lo que verdaderamente hacen todos ellos, si hay algo que hacen es rogar. Ruegan a Dios, no solamente por la posibilidad de libertad para predicar, sino ruegan para que quienes son sus exactores puedan también llegar al conocimiento de la verdad. Oraciones. ¿Qué debe hacer mucho la iglesia hoy, aparte de estar en ruego ante Dios? Debe estar siempre orando. Si hay algo que la iglesia ha perdido mucho hoy, mucho ha perdido, es la oración. Si hay algo en lo que la iglesia casi no participa, es más, las reuniones de oraciones son las reuniones menos concurridas en las iglesias. Las iglesias prácticamente cuando tienen su día de oración, cualquiera sea el día de la semana, fuera del fin de semana, del sábado y domingo, prácticamente esas reuniones no se concurren. Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso vía Timoteo, le está haciendo ver a Timoteo que incentive, que exhorte a la iglesia a orar, a rogar y también a peticionar. Dice peticiones, pero ¿pedir qué? ¿Qué debe pedir la iglesia? ¿A qué debería estar abocada la iglesia en sus peticiones? Pedir para que todo vaya mejor, para que todo vaya bien y para que podamos verdaderamente nosotros estar en buena forma. Hermanos, ¿qué debemos pedir? ¿Cuáles deberían ser los motivos más solemnes y más importantes de la iglesia? El primero podría ser que la iglesia tenga un mensaje claro de predicación. Segundo, que Dios pueda eternizar más corazones para el Evangelio, más corazones para que otros puedan unirse a la gloriosa esperanza y destino final que tiene la iglesia. Orar también para que el mensaje de Dios pueda fluir a través de todos los medios posibles que hoy se han alcanzado en la tecnología y quizás por medio de misioneros. Orar por los misioneros que están en diferentes lugares trabajando y obrando y quizás hasta en zonas hostiles. Orar por los cristianos, como decíamos hace un rato, orar por los cristianos perseguidos, por los cristianos que están luchando a cuesta casi de su vida, de su cabeza, para predicar el Evangelio y para subsistir como cristianos, que su fe no falte y que su esperanza no decaiga, porque si estas dos cosas decaen, el cristianismo queda sin efecto, queda prácticamente resignado, y esto es lo que debemos orar, lo que debemos pedir. Después dice, acciones de gracias por todos los hombres, acciones de gracias por todos los hombres. Debemos rogar, debemos orar, debemos pedir y hacer acciones de gracias por todos los hombres. Esto último de acciones de gracias es algo importante porque acompaña mucho nuestra oración. Las acciones de gracias no solamente son motivos de agradecimiento, no solo son lo que hacemos por agradecer a Dios por lo que Él hizo. En realidad, los 5 o 6 motivos de oración que mencionaba recién tienen mucho que ver y son de importancia para que nosotros mostremos una vida agradecida a Dios, mostremos un corazón agradecido al Señor. Es importante que nosotros miremos el Evangelio o la predicación del Evangelio no como una carga, no como un tema de gastos para la iglesia, no como un tema de cumplir porque es un mandamiento, no hacerlo porque tenemos miedo que si no hacemos el Señor nos va a castigar. Predicar el Evangelio debería ser un motivo de agradecimiento para nosotros, debería ser un privilegio para nosotros, debería ser un honor.
como iglesia hacerlo, y que los hombres puedan por medio de nuestros labios escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio y escuchar el mensaje de salvación que tenemos para ellos. Eso debería ser para nosotros. Pero las acciones de gracia también implican una vida de gracia hacia los hombres, una apertura con el Evangelio hacia una sociedad que está sin esperanza, sin Cristo y sin un futuro verdadero, cierto y hasta podríamos decir celestial. Porque ¿a dónde vamos como cristianos? ¿A dónde vamos como iglesia? Vamos caminando hacia nuestra verdadera morada, que no es aquí, no es el mundo. Pablo, mientras escribía esta carta a Timoteo, estaba en la cárcel. No estaba lejos ya su tiempo de morir, pero a él no le importaban las torturas y las angustias que él tenía que soportar en la cárcel, sino que el Evangelio corra. Si nosotros vamos a la carta de Efesios, en el capítulo 6, versículo 20, dice algo interesante que creo que es un sentir que debería haber siempre en nosotros. Por lo cual soy embajador en cadena, más que el 19 tenemos que leer. Y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza, para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Si hay alguien que sabía lo que era ser un cristiano perseguido, si hay alguien que sabía lo que era haber perdido derechos civiles, era Pablo. Y Pablo en ningún momento pidió que los hermanos, si ustedes leen el 18, van a ver que Pablo dice orando en todo tiempo, no de vez en cuando, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica otra vez por todos los santos. Pablo no pidió que se ore, por su libertad. No pidió que cuando se iba a orar por él, se ore para que él salga de la cárcel romana y pueda ir a visitar a sus hermanos y pueda ir a predicar el Evangelio en libertad, sino que su oración en la cárcel, y él considerándose embajador en cadenas, y miremos todavía si queremos el capítulo 4. Capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero no dice de Roma, no dice de Nerón, porque era la época en que Nerón estaba haciendo el imperato en Roma. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, dice, por vosotros los gentiles. ¿Por qué había sido preso? ¿Qué culpa tenían los gentiles? Ninguna. Pero por predicarles el Evangelio, por hablarles la palabra de Dios, Pablo había sido apresado tanto por la denuncia de los israelitas y porque él había apelado a César. A César apelo, había dicho en el libro de Hechos. Cuando nosotros leemos a partir del capítulo 21 de Hechos, es el arresto de Pablo, y Pablo comienza a ir de tribunal en tribunal hasta que, cansado de la corrupción de los gobernantes romanos, pide apelar a César. Pero también, ¿por qué? Porque si él estaba protegido ahora por haber apelado a César, que nadie ya lo podía tocar, ningún israelita, ni nadie más, ni el Sanedrín, entonces él, ¿qué podía seguir haciendo? Predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, aunque estaba en cadenas, pero seguía predicando, y vemos a través de sus diferentes comparecencias ante los tribunales que estaba predicando el Evangelio. En el capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo siempre se consideró prisionero de Cristo, no prisionero de Roma. Y hay algo interesante aquí, y algo muy importante. Pablo hacía notar que no era tan importante si él estaba en libertad y podía ejercer su derecho romano, porque él era ciudadano romano, de nacimiento, dice. No es que él adquirió la ciudadanía, sino que él había nacido
como un ciudadano romano, había sido registrado como una persona que pertenecía a Roma, como tanto también a Israel. Pero ahora, estando en el tiempo, estando en la iglesia, siendo parte de la iglesia y siendo un apóstol del Señor a los gentiles, él no se consideró prisionero ni de Roma ni de Israel, se consideró prisionero de Cristo. Y la oración que él quería que los hermanos hagan no eran por su libertad, sino que cuando él abriera su boca, tuviera realmente palabras como un embajador de Cristo para que se pueda dar a conocer el misterio del Evangelio, para que se pueda dar a conocer la palabra de Dios que no se pudo predicar antiguamente en el antiguo pacto, pero que ahora sí se podía predicar. Las acciones de gracias son demasiado importantes en lo que respecta al Evangelio. ¿Por qué? Porque es nuestro testimonio, es nuestro andar entre la gente como creyentes, como miembros de la Iglesia de Cristo. Es cómo nos manifestamos ante aquellos que nos observan y que no son cristianos y no saben nada del cristianismo, o que pretenden saber a veces algo. Ante los religiosos, ante los mundanos, hasta los blasfemos, ¿cómo nos movemos? Acciones de gracias por todos los hombres. El testimonio de la iglesia no pasa por ejercer derechos en el mundo y por pedir derechos en el mundo. Pasa por estar cumpliendo el ministerio de la predicación del Evangelio y el ministerio de oración, de rogativas y peticiones por los hombres. ¿Y por qué más? ¿Por qué más debemos rogar, hacer acciones de gracias y orar y pedir? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nada se dice acá que para que la iglesia pueda reunirse o demás cosas, sino para que la iglesia pueda vivir quieta y reposadamente en toda piedad y esto es importante, honestidad. Debemos orar por los reyes, dice. Debemos orar por nuestros presidentes, debemos orar por los gobernadores, debemos orar por los que están puestos en eminencia. Recordemos lo que dice también Pablo en Romanos 13, que no hay ni una autoridad que no sea establecida por Dios, no importa que usted no le votó. No importa que usted no haya puesto en la urna el voto por esa persona y salió. Eso no quiere decir que usted no deba honrar a quien está en eminencia en ese momento. ¿Saben quién estaba en eminencia? ¿Quién era el emperador de Roma en el tiempo que Pablo escribía? Y vamos a ver algo más para que reforzar un poco lo que estamos hablando. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2. Yo creo que vamos a encontrar un poco más de ayuda para entender qué significa el cristiano frente a las autoridades políticas, ante las autoridades que están en eminencia. Versículo 13 del capítulo 2 de 1 Pedro dice: estad pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, sea al rey como a superior, sea a los gobernadores como por él enviados, para venganza de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, acciones de gracia, versión de Pablo a Timoteo, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Acá no está hablando que nosotros tenemos que hacer bienes ante personas que nos elogian porque somos buenos cristianos. Está hablando de personas insensatas, personas maliciosas. Seguimos un poquito más. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos ¿de quién? De Dios. Nuestra libertad no pasa por si los gobiernos nos dan la libertad o no, sino pasa porque seamos vistos como siervos de Dios, que esto es lo más importante. Honrad a todos, dice. Amad la fraternidad, temed a Dios y honrad al rey.
Es muy importante, hermanos, que sepamos ubicarnos como iglesia, como cristianos, en la vida cotidiana. Saber que nosotros no estamos para servir al ojo, sino servir al Señor de nuestras vidas. No estamos para servir a nuestros deleites y deseos, que no estoy diciendo que no sean buenos, que no sean elogiables, pero debemos saber que nosotros vivimos en un mundo que va de manera antagónica a Dios. Hoy estamos en una sociedad que está despreciando todo lo que viene de Dios. Y no estoy diciendo que nosotros, si está en posibilidades hacer algo para frenar esta locura, lo hagamos, pero sepamos una cosa. El freno no es nuestro de la iglesia. El freno es del Señor si Él lo quiere frenar. Pero nosotros debemos ser hallados ante Él como siervos de Dios. Tanto Pablo como Pedro escribieron en los tiempos de Nerón. Y Nerón era una persona que perseguía a los cristianos hasta matarlos y destruirlos cuanto podía. Ellos no estaban diciendo que había que honrar al rey, que había que estar honrando a todos los gobernadores, a todos los políticos, había que ser personas honradas. Es más, todavía Pablo hace ver que nosotros debemos tratar de pagar y no deber a nadie nada. Debemos estar trabajando siempre en una manera honesta y también dirigiéndonos a las autoridades en una manera correcta. No estoy diciendo que participemos en lo que las autoridades están. Sí hay leyes que hacen las autoridades y son totalmente contrarias a lo que es la palabra de Dios y a los principios divinos. Y posiblemente nosotros, por no obedecer a esas leyes injustas e inmorales que hacen muchas veces los gobiernos, puede ser que vamos a tener hostigación como creyentes, como iglesia, porque no nos queremos someter a esas leyes, a leyes que son como digamos inmorales e injustas y que no pertenecen a lo que son los principios bíblicos. Pero debemos saber una cosa, que la iglesia debe seguir trabajando a pesar de esa hostigación, a pesar de la lucha y a pesar de todo aquello que tenga que soportar. Tiene que trabajar, debe seguir siempre adelante luchando por el Señor. Es importante que nosotros sepamos respetar y honrar y orar por los que están en eminencia. Rogar para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente si no nos pudiéramos reunir. Si llegara la persecución, que deberíamos estar empezando a hacer reuniones clandestinas porque no hay deseo de parte de las autoridades de permisos legales en lo que respecta a leyes de culto, nosotros debemos saber que si mientras vivamos quieta y reposadamente y podamos trabajar y seguir haciendo acciones de gracias ante los hombres, eso nos debería dar un motivo de grande gratitud ante Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto va a ser bueno y agradable. Quien quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. ¿Al conocimiento de qué? De la verdad. De la verdad. Esto es importante. ¿Cuántas iglesias hoy oran por la salvación de los que están en eminencia? ¿Cuántos verdaderamente están orando, rogando, peticionando, suplicando, como decía Pablo en Efesios? ¿Cuántos están realmente orando por el presidente, por el gabinete del presidente, por los senadores, por los diputados, por los gobernadores, por los ministros, por los intendentes de las ciudades, de las diferentes ciudades? ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos pidiendo? ¿Cuánto estamos suplicando? ¿Cuánto estamos inclinando nuestro rostro por orar por aquellos que están en eminencia por salvación? Y quizás para que Dios les ayude a entender y se logre quizás algún porcentaje de temor de Dios en ellos, para que entiendan que están haciendo mal en las leyes que quieren avalar y en las acciones que quieren avalar, que no son para nada con principios muchas veces científicos o con principios morales certeros.
Es cierto que vivimos en una sociedad tremendamente corrompida, tremendamente inmoral en muchos aspectos. Pero la iglesia debe preocuparse en sus oraciones de orar y rogar para que vengan al conocimiento de la verdad, para que los hombres sean salvos, todos los hombres sean salvos, y dentro de esos todos hombres salvos entran incluso los que están en eminencia. Entran aquellos que no están en eminencia. Entran todos aquellos, incluso pobres y gente que a veces pensamos que no tienen mucho que ofrecer. Entran todos para orar por ellos. La iglesia a veces hoy en día ha perdido el foco, ha perdido el enfoque verdadero y genuino que debe tener en relación a la sociedad en la que vive. Con gobernantes buenos o con gobernantes malos, la iglesia debe vivir con honestidad, en piedad, y debe reposar su vida en Cristo Jesús, no en las leyes que se cumplan a favor de la iglesia. A veces se ha llevado un poco a la iglesia a socializarla al mundo y a politizarla con el mundo. Y esto no es lo que Cristo quería para su iglesia, sino quería que su iglesia esté totalmente alejado de todo eso, pero predicando el Evangelio, hablando la palabra de Dios y rogando a Dios, si es necesario, postrada e inclinada en su rostro ante su Dios, para orar por los que están en eminencia, por todos los hombres, por todas las sociedades y por todos los gobiernos en el mundo. Debería orar para que el temor de Dios repose y caiga. A veces, hermanos, sin querer, en un mundo tan moderno y en un mundo de tantos tipos de pensamientos que van y vienen, de diferentes métodos que van y vienen, pensamos que en algunos de ellos nos debemos acomodar, y no es así. Cuando la política en Israel estaba muy mal, el reinado del reino del sur, Judá, ya estaba deplorablemente mal. Dios, cuando llama a Jeremías, le dice: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Jeremías estuvo en una sociedad complicadísima para la predicación, podríamos decir en nuestro tiempo, para la predicación del Evangelio. Para él vamos a decir la predicación de la palabra de Dios. Él era un profeta, una persona que tenía que anunciar. Él iba a ser una pared de bronce ante la sociedad en que iba a predicar. Y el único que lo iba a sostener y el único que lo iba a guardar iba a ser solo Dios. Ellos no te oirán, dice. Ellos no te van a querer escuchar, le dijo a Ezequiel. Ezequiel también predicaba en una situación política deplorable y lamentable de la nación de Israel. Previo ya al cautiverio final, estaba predicando tanto Ezequiel como Jeremías, que eran contemporáneos. Jeremías tuvo que ver el castigo de Dios a la sociedad del reino del sur, del reino de Judá. Pero con todo no se cayó, pero predicaba la palabra de Dios. Tuvo que andar preso, tuvo que llorar, tuvo que gemir, tuvo que sufrir, tuvo que pasar hambre, azotes injustamente, pero no dejó de predicar la palabra. Pablo está haciendo ver a Timoteo y a la iglesia de Éfeso, a través de él, que debían orar por los reyes y por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente, nada más. Si esto es posible y Dios nos permite que podamos seguir viviendo quieta y reposadamente en toda piedad o en piedad y honestidad, entonces debemos estar agradecidos a Dios. Debemos decirle gracias, Señor, porque se nos sigue dando la libertad para que los hombres puedan venir al conocimiento del Salvador, al conocimiento de la verdad. ¿De la verdad de quién? ¿De la verdad de la iglesia? No, de la verdad de Cristo. Yo soy el camino y la verdad, dijo Jesús. A la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La iglesia debe llevar un conocimiento, debe llevar un entendimiento de cuál es la verdad de todo, y no es lo que los políticos puedan darnos, no es lo que los diferentes pensadores en el mundo y las diferentes universidades y facultades y las diferentes filosofías puedan querer marcar la sociedad humana. El conocimiento de la
de la verdad es que todos los hombres, estén o no en eminencia, conozcan a Cristo, conozcan el Evangelio, el misterio que estaba escondido en Cristo, como dice Pablo en Efesios, pero que ahora se ha revelado por la predicación del Evangelio. Si hay algo por lo que la iglesia hoy debe rogar y orar, es para que más personas conozcan el Evangelio, no que puedan hacer quizás sus reuniones multitudinarias. ¿Quién no quiere que hagamos esto? Por supuesto que estamos deseosos, ansiosos por poder reunirnos como iglesia para cantar, para estudiar la palabra, para orar y para tantas acciones que se pueden hacer en un servicio dominical, en un servicio semanal que podamos hacer. Pero el hecho que no podamos hacerlo porque hayan reglamentaciones o disposiciones gubernamentales que no permiten por una razón o la otra, eso no tiene que a la iglesia hacerle mella. Eso no le va a llevar a la iglesia a ser destruida, no le va a llevar a la iglesia a ser menos porque no se puedan reunir en sus templos. Al contrario, puede ser que Dios esté llamando a la iglesia a empezar a verdaderamente a reconsiderar su conducta. A veces muchas iglesias anhelan y ruegan y están peleando con unos y con otros para hacer reuniones porque de alguna manera quieren ser afamadas. Se sienten como humilladas porque todo el grupo de gente y todo lo que hacían y todas las fechorías a veces que en algunas iglesias hacían y que se necesitan esas reuniones para hacerlo, no se pueden hacer. Quizás Dios está llamando a la iglesia hoy para que reconsidere su conducta y su pensamiento y cuál debe ser el propósito principal de toda iglesia en nuestro planeta. Y el propósito principal no son las reuniones, hermanos. Perdónenme, es cierto que Dios dice en su palabra en Hebreos capítulo 10 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben en qué condiciones se congregaba la iglesia? La iglesia de Cristo en la época que fue escrita la carta a los Hebreos, que es por el año 64 a 66 después de Cristo. Se congregaba en una época en donde se perseguía y la iglesia tenía que estar a escondidas congregándose. Tenía que estar sujetándose a Dios bajo la persecución tanto del Sanedrín y de los líderes de Israel como también del Imperio Romano. No se congregaban en libertad en templos abiertos por todos lados. A veces nuestro concepto de los primeros cristianos en el primer siglo es bastante vago, pero quiero decirles que las congregaciones se hacían en las casas, en catacumbas, en cuevas, en lugares escondidos, fuera y lejos de la ciudad, para que no sean alcanzados por la persecución. Quizás cantaban y hacían, pensamos que cuando Pablo escribe a Colosas, escribe a Efesios, está escribiendo a iglesias que estaban en templos gigantes y hermosos, como el templo de Diana en Éfeso. No era así, hermanos. Perdónenme, pero a veces nuestro concepto histórico de la iglesia del primer siglo está muy lejos de lo que es la realidad. Estamos tan acostumbrados a lo que vemos hoy y creemos que lo que es hoy era en la antigüedad y no es así. La iglesia del primer siglo era una iglesia perseguida, una iglesia azotada por el desprecio y el vituperio de la sociedad humana. Pero nosotros hoy a veces demandamos derechos, hermanos. La iglesia tiene que concentrarse, tiene que pensar bien y saber que debe trabajar en la predicación del Evangelio más que en solo reunirse para cantar. No hay problema que podamos reunirnos. Hoy los medios virtuales nos están dando la posibilidad de seguir reuniéndonos de alguna manera. La iglesia no está unida por la cantidad de gente que haya en un recinto. La iglesia está unida por el Espíritu Santo. Es lo que le dijo Pablo a los Efesios, que guarden la unidad del Espíritu, no la unidad de cuerpos que se juntan en un recinto a cantar, a escuchar la palabra y a meditar. Sí, eso es lindo, es hermoso la comunión entre hermanos, es hermoso cuando hay fraternidad, por supuesto, y anhelamos eso en el corazón, no está mal para nada, pero dejemos que el tiempo del Señor haga que las cosas sucedan. Nosotros oremos para que la gente pueda venir al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Hay a uno solo a quien debemos predicar y a quien debemos dar honor, y es a Jesucristo. Es solamente a Él, y llevar el Evangelio de Jesucristo, llevar el Evangelio de la palabra de Dios y predicar la persona de nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Y a nadie más. La verdad del Evangelio, el conocimiento de la verdad está ligada a Jesucristo y a la predicación de su persona, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. Y en el contexto que está este pasaje, Cristo también murió por quien sean las autoridades, buenas o malas, murió por ellos. Y debemos orar por la salvación de ellos. Debemos orar para que lleguen al conocimiento, porque la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, el pago del precio que Él ha hecho por nosotros, es importante que nosotros a Él le podamos dar nuestro honor predicándoles el Evangelio, si así fuera posible. Cuando tenemos la posibilidad, como tuvo Pablo, de llegar hasta el César a predicar, porque él dijo a César apelo. ¿Y qué creen ustedes? Que cuando Pablo llegó frente a Nerón, se le pidió por favor que le indulte, le pidió que por favor le dé la posibilidad de salir adelante y que le dé la libertad. Nerón no le hubiera dado. Creo que lo que más se aseguró Pablo frente a Nerón y frente a todos los legisladores romanos que tuvo que comparecer y gobernadores fue predicarles el Evangelio. Al rey Agripa le dice: quisiera que seas como yo, a excepción de estas cadenas. Pero nosotros los cristianos tenemos la gran arrogancia muchas veces que creemos que somos los dignos de estar criticando a los políticos, diciendo cosas de ellos, reclamando cosas de los políticos y un montón de cosas. Hermanos, ¿para eso estamos? Creo que no. Creo que no es lo correcto. Al contrario, debemos saber que cuando Cristo en la cruz, cuando Jesús en la cruz estuvo diciendo o dijo: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen, lo dijo por todos. No lo dijo solo por los israelitas que estaban ahí. No lo dijo solamente por los que recibimos a Cristo como Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados en algún momento de la vida. Y por nosotros dijo eso. Lo dijo por todos. Porque Él murió por todos. Dio su vida en rescate por todos. Yo no he venido, dice Jesús, para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por todos. Hermanos, ¿cómo estamos dando nuestra vida por los hombres? ¿Qué son nuestras acciones de gracias ante los hombres? ¿Son simplemente reclamos? ¿Son simplemente acomodarnos a la queja normal de la sociedad para decir: ay, sí, esto y aquello, sí, la verdad que está todo mal, y está esto y aquello? Y sí, a veces nos quejamos, pero hermanos, ¿debería ser eso? No. Nuestras acciones deberían ser de gracia ante todos los hombres, a pesar de la lucha, de las dificultades que podamos tener socialmente, a pesar de las luchas económicas, las luchas muchas veces también de ciertas situaciones que se nos dan en la vida, que a veces agobian. Con todo ello, nosotros debemos seguir orando y suplicando para que todos vengan al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio en rescate por todos, quien se ha dado en rescate por todos nosotros, para lo cual yo fui, dice Pablo, para lo cual yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo se consideró un constituido, predicador y apóstol, obviamente por el Señor, no por él mismo, sino por el Señor, por obra del Espíritu Santo. Fíjense que Pablo, cuando nosotros vamos al capítulo 13 de Hechos, versículo 1 y 2, dice que la iglesia de Antioquía estaba ministrando al Señor y el Espíritu Santo dijo a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Pablo. De ahí en adelante, Pablo comenzaría la predicación del Evangelio y el apostolado, porque la palabra apóstol significa enviado, alguien que va y lleva ese mensaje.
Pablo de ahí en adelante comenzaría sus viajes misioneros y a predicar el Evangelio a todos los pueblos gentiles, no a Israel. Porque Pablo desde su llamamiento en el capítulo 9 fue llamado para ser apóstol a los gentiles, no a los israelitas. Aunque él predicó en la sinagoga porque anhelaba a que los de su nación, como dice en el capítulo 9 de Romanos, él anhelaba que los israelitas sean salvos también, lleguen al conocimiento, y por eso iba primero a los israelitas a predicar. Él dice en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, que es poder de Dios, dice, al judío primeramente y al griego. Ahora, él iba a los israelitas primero porque a ellos les había llegado el evangelio primero, pero su principal llamamiento por parte de Dios fue ir y predicar a los gentiles. Sí, él predicó a muchos israelitas, pero mucho más predicó a los gentiles. Las conversiones, la predicación que él hizo dio resultados enormes entre los gentiles. Maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo fue el que de alguna manera, ¿por qué leemos tanto las cartas paulinas? ¿Por qué nos esforzamos tanto en estudiar el pensamiento del apóstol Pablo? Porque él realmente se dio en el magisterio de predicación y enseñanza a los pueblos gentiles, no israelitas. Pablo podía enseñar mucho sobre la ley y el Antiguo Testamento y muchas cosas que tienen los israelitas como un tesoro grande y enorme, que no está mal. Pero Pablo gastó su ministerio, prácticamente invirtió su ministerio, todo en predicar para que los gentiles pudieran entender en manera correcta a Dios y para que también los gentiles pudieran entender correctamente el Evangelio y el propósito de Dios a través del Evangelio. Y en el contexto, repito, de que estamos estudiando, uno de esos propósitos es que los hombres y los que están en eminencia entre los hombres puedan venir al conocimiento de la verdad. Pablo no se limitó a predicar solo al gentío, de las ciudades a donde iba, sino que buscó y rogaba a Dios para que se aperturara sus labios y su boca para predicar el Evangelio de Cristo, para predicar la palabra de Dios a los que no tienen el conocimiento de la verdad. Y esto es muy importante, muy importante. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Como un último mensaje respecto a esto que está diciendo Pablo a Timoteo, dice: quiero pues que los hombres oren, hablando de la iglesia, de los varones en la iglesia. Por supuesto que las mujeres estarán incluidas aquí, pero quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos. ¿Cuáles son las características de esas manos? Santas, apartadas de todo mal, apartadas de todo aquello que es inmundo, porque eso implica la santidad, de todo aquello que es hacer y no es correcto moralmente delante de Dios. Dice: sin ira ni contienda. Esto es importante, hermanos, que en nuestras actitudes no haya enojo, no haya actitudes airosas, de represalia, de venganza y de muchas cosas que se hacen por los cristianos muchas veces. A veces somos creyentes, pero no nos dejamos llevar por muchas situaciones que pasan en el mundo y hasta puede causarnos cierta ira. Hermanos, la santidad, la cordialidad y el estar sin contiendas, el ser personas benignas, es muy importante para nuestro testimonio como iglesia. La iglesia primitiva tuvo que soportar muchas cosas, tuvo que soportar muchísimos problemas y luchas que han tenido que llevar adelante porque eran fieles y trataban de llevar el Evangelio con bondad, con servicio y acciones de gracias ante los hombres.
Pensemos en hermanos nuestros en la fe históricos que han tenido que ser matados en el Coliseo romano, muertos por animales, por gladiadores, por juguetes los tenían para que los gobernantes y los romanos se diviertan con ellos. No pensamos que eso era un acto humillante, atroz hacia seres humanos, porque eran tan seres humanos como todos esos que se reían de ellos y se divertían a cuesta de ellos. ¿Creemos que no eran seres humanos? Por supuesto que eran seres humanos, pero para ellos la santidad, la benignidad y el no ser contenciosos era lo más importante. No es que ellos querían morir de esa manera, por supuesto que no querían de ser causa de diversión de los demás, ser causa del vituperio y del rechazo de la sociedad. Por supuesto que no querían eso, pero oraban, rogaban y entendían que había un gran ejemplo para ellos y era un apóstol, se llamaba Pablo de Tarso, que ahora era Pablo, siervo del Señor. Pablo nunca se consideró como alguien que tenía que salir y confrontar a la política por sus males que hacía. Él sabía que todo eso se hacía. Él sabía que todo eso se estaba realizando. Pedro y Juan, cuando fueron azotados y fueron encarcelados por causa de la predicación de la palabra, fueron personas que no se consideraron personas que injustamente estaban ahí. Ellos solo sabían una cosa, que la palabra de Dios no podía dejar de correr, porque si no sería desobedecer el mandamiento de Dios. Eso es lo que debemos preocuparnos. Que aunque hayan leyes injustas, aunque hayan leyes inmorales y aunque hayan acciones incluso irrespetuosas hacia el prójimo de parte de los que estén en eminencia o de los que gobiernan los países, nosotros no dejemos de predicar el Evangelio y llevar el conocimiento de la verdad a todos los hombres. Porque por todos ellos murió Cristo. ¿Saben qué? ¿Saben qué va a cambiar a los hombres? ¿Qué va a cambiar una sociedad? ¿Y qué va a cambiar incluso el pensamiento de los políticos? La predicación del Evangelio. La predicación del conocimiento de la verdad de Dios a través y por medio de Jesucristo. Y usted dirá, sí, pero a ellos no les importa, a ellos no les interesa escuchar el Evangelio. Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, a ellos no les interesa. Pero nunca podrán decir que no hubieron cristianos que les predicaran. Sí hubieron. Muchos que están hoy en eminencia, en versión de la palabra de Dios, que están puestos por Dios para ser autoridad, porque ninguno de ellos está si no fuera por Dios. Quiero decirles, hermanos, que una votación que se haga no es la que designa si éste entrará o no. Y usted podrá decir, pero ¿cómo Dios va a permitir que entre un fulano de tal o una fulana de tal al gobierno con todo lo que tiene en bagaje de inmoralidad y de ciertas insensibilidades a principios morales correctos? Sí puede ser. ¿Creemos que Nerón era bueno? ¿Creemos que Nerón era una persona? ¿Creemos que Domiciano, tiempo del apóstol Juan y de las cartas de Juan y del libro de Apocalipsis, creemos que Domiciano era bueno? No, para nada. Peor que los que tenemos hoy. Mataba sin ningún escrúpulo, no solo a cristianos, sino a gente que no se acomodaba, incluso en la política, a sus designios. Fue uno de los emperadores romanos más atroces en su imperato. Pero, hermanos, es importante que entendamos que la iglesia debe seguir viviendo en santidad, seguir orando, sin ira y sin contienda. Nosotros no estamos para contender con los políticos y con los hombres, estamos para predicar el Evangelio, para honrar al rey, para honrar a los gobernantes y a todos los que han sido puestos por eminencia por Dios. Daniel dijo, eres el que quita y pone reyes. Sí, hoy quizás hay mucha injusticia, hoy hay mucha inmoralidad, hoy hay mucha corrupción, pero dejemos que el Señor juzgue eso. Eso no lo vamos a juzgar nosotros, no lo vamos a parar nosotros, lo va a parar el Señor a su momento y a su tiempo. Nosotros, mientras tanto, recordemos, prediquemos la palabra de Dios, prediquemos el Evangelio, honremos a quienes debamos honrar y también verdaderamente sigamos llevando a todos a cuantos podamos al conocimiento de la verdad. Padre, gracias por tu palabra.
y gracias porque nos permites enseñarla. Gracias porque ella es de gran ayuda y bendición para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de predicarla y enseñarla. Y gracias, Señor, porque nos has permitido gozarnos en ella. Y gracias porque a pesar de muchas cosas que suceden, tenemos libertad para predicar, para vivir como cristianos. Muchas gracias por eso. Pero ayúdanos, Señor, a ser personas que somos usados por ti en tus manos, en acciones de gracia. Y enséñanos a ser personas que amamos la oración, la súplica ante ti y el rogar con una conducta limpia y honesta ante los hombres. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.